nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, desde 2000 años que nuestro Señor Jesucristo mandó a sus apóstoles, es decir, sus mensajeros, sus embajadores, sus representantes, a predicar el Evangelio, es decir, la doctrina celestial, divina, que el Verbo encarnado, Hijo de Dios hecho hombre, nos ha transmitido. Bien, hubo rechazo de la parte de unos hombres y otros la aceptaron, gracias a Dios. Y bien, los que rechazaron a veces llegaron a tanta violencia que hasta mataron a los representantes de Cristo, los que llamamos los mártires. De hecho, el primer mártir fue Cristo mismo, que fue matado, crucificado, deshonrado el Viernes Santo, y todos los apóstoles, menos San Juan Evangelista, fueron martirizados. Y del año 64 a 302 en el Imperio Romano hubo persecuciones sangrientas, 9 persecuciones generales en muchas locales, y habían hecho tanta mala fama a los discípulos de Cristo que decir cristiano era como ser un criminal, ¿no? O cristiano, claro, católico de la Iglesia Universal. Dije, en todos los siglos hubo mártires, donde quiera, incluso estas tierras americanas, bien tuvieron también sus mártires en Canadá, sus mártires también en los países, digamos, hispanoamericanos. Y aquí hoy hablamos de San Roque González y sus compañeros martirizados en el año 1628, todavía en 1628, hubo persecuciones, hubo reacción pagana que asesinó a los mensajeros del Evangelio. Roque González nació en Asunción de Paraguay en 1576. Sus padres eran españoles. De joven era tan bueno y devoto que todos estaban convencidos de que un día sería sacerdote. Y a los 23 años recibió la unción sacerdotal de la mano del señor obispo, que es sucesor de los santos apóstoles. La diferencia entre el sacerdote católico y el pastor protestante: el sacerdote recibe sí los poderes dados por Cristo a los apóstoles, y los apóstoles los comunicaron a los obispos, y los obispos le comunican a los sacerdotes el poder de predicar, el poder de bautizar, el poder de perdonar los pecados, San Juan 20:23, el poder de celebrar la Santa Misa, renovar el Santo Sacrificio de la Cruz, el poder de apersonal el rebaño de Cristo. Pero esto viene de los apóstoles en línea directa mediante los obispos, lo que llamamos la sucesión apostólica. Mientras que los pastores protestantes no tienen nada de esto, son catequistas de los errores de Lutero, una Biblia mutilada y mezclada con cosas verdaderas que son católicas y con cosas falsas inventadas por ellos, pero esto es gravísimo. Entonces, nuestro santo fue ordenado a los 23 años sacerdote. Desde el primer año de su sacerdocio se preocupó mucho por los indígenas y visitaba continuamente a los poblados más lejanos para evangelizar y ayudar a los indígenas, a los indios. Entonces este santo sacerdote se preocupó de ellos no para reclamar revolución marxista, comunista, se preocupó de arrancarlos a los errores del paganismo, a la superstición, a la hechicería, brujería y cosas que realmente hacen la desgracia de los pueblos. Evangelizarlos es civilizarlos, es humanizarlos, es protegerlos, es realmente poner la paz en su corazón y por lo tanto en su familia, en su aldea, en su lugar. A los 33 años entró a la Compañía de Jesús para poder trabajar más completamente como misionero. Los padres jesuitas de San Ignacio de Loyola habían fundado en el Paraguay unas colonias de indígenas que se hicieron famosas en todo el mundo. Las llamaron reducciones y se diferenciaban de los demás grupos de otros países en que ahí los indios no eran considerados como gente de segunda clase, sino que eran
ellos los más importantes. Los padres jesuitas los consideraban como verdaderos hijos de Dios y como tales los trataban con enorme respeto y con gran cariño. Aquí nuestro autor, por desgracia, el padre Salesman en su vida de santos dice de segunda clase, bien, no es muy correcto, no es muy correcto. La gente del Imperio Católico Español eran ciudadanos iguales. Claro, cada quien según sus posibilidades, sus méritos, sus capacidades, pero eran ciudadanos y tenían todo el mismo pasaporte. Entonces decir segunda clase no es muy correcto, pero esto se llama la leyenda negra, las críticas inventadas por los protestantes para denigrar lo que hizo la Iglesia Católica y los católicos en esas tierras. Entonces, de todo modo, hicieron estos santos sacerdotes todo lo posible realmente para comunicarles lo mejor que tenemos, la fe divina y católica, el Evangelio, la caridad y el Espíritu Santo. Un autor francés llegó a exclamar, en estas reducciones de los indios llegaron al más alto grado de civilización que un pueblo joven pueda alcanzar. ¿Ves? Sí, humanizar, civilizar, evangelizar. Evangelizar produce humanizar, civilizar, claro que sí. Es donde se aplica el Evangelio, donde se aplica la fe y caridad, y donde hay caridad, ahí está el Espíritu Santo y está el amor divino. En esas misiones se respetaba mucho la ley de Dios y se obedecían las leyes civiles. Cada uno trataba a los demás como si fueran hermanos, ¿ves? Y claro, educados por santos sacerdotes. Los indios aprendían a labrar la tierra con técnica y practicaban labores manuales e industriales. Todo era un cooperativismo bien organizado y reinaba la abundancia. Y es verdad, la abundancia. ¿Por qué? Porque no había usureros, ni banqueros, ni gente que vivía como parásitos a costa ajena. Mire lo que dice, muy, muy interesante. Cada uno trataba a los demás como si fueran sus hermanos. Estaban catequizados, tenían los santos sacramentos, tenían la sangre de Cristo, purificadora, santificadora. Los indios aprendían a labrar la tierra en lugar de ir a cazar unas cosas y después lo robar a los otros. Practicaban labores manuales e industriales. Llegaron a una grande abundancia. En estas reducciones trabajó el padre Roque González por 20 años, enfrentándose con paciencia y confianza a toda clase de dificultades y peligros, porque esta gente medio salvaje la traían precisamente para humanizarlos y protegerlos y civilizarlos. Unas veces el peligro provenía de tribus totalmente salvajes que atacaban, y otras era de los colonos europeos que querían no obedecer las leyes, pero los padres jesuitas no lo permitían. Entonces las leyes protegían a los indios y unos malvados que no querían obedecer, querían hacer sus fechorías, entonces perseguían al santo misionero. El padre González fue el primero europeo que penetró en ciertas regiones selváticas del Paraguay. Dirigió unas 6 reducciones de indígenas. El gobernador español dejó escrito: al padre Roque le costó su vida de misionero el aguantar hambres, fríos, ríos atravesados a nadando, continua molestia de los insectos y 1000 otras incomodidades que él supo soportar con verdadero heroísmo sacerdotal. Pero llegó a tener una enorme influencia sobre los indios, que lo veneraban como un verdadero santo. Miren, queridos hermanos, miren lo que hicieron los sacerdotes católicos para evangelizar a estos pueblos, que hoy es fácil. Un protestante no sé de dónde viene y va a tomar una Biblia y la gente escucha como corderitos. ¿Por qué? Porque labraron la tierra los misioneros católicos. Los misioneros católicos, de gente salvaje hasta caníbal a veces, hicieron gente civilizada, gente humana, gente cristiana. Entonces hoy fácil ver una Biblia, después quitar la fe verdadera para implantar una fe mezclada, falsificada, con una Biblia falsificada. No es justo. El padre Roque, al padre Roque le costó su vida de misionero el aguantar hambres, cuando uno va en las selvas
donde nadie penetró, hambres, fríos, atravesando ríos, nadando, continua molestia de los insectos, y mil otras incomodidades que él supo soportar con verdadero heroísmo sacerdotal. Y precisamente eran santos, y bien esta gente dejó sus supersticiones, dejó sus disque dioses, y se hizo cristiana, católica. Y sucedió que un curandero o brujo de los indígenas se dio cuenta de que la influencia de los padres jesuitas le estaba quitando su clientela y que ya los indígenas empezaban a no conocer tanto, a no creer tanto en sus engaños y mentiras, y dispuso vengarse de ellos. Otro peligro. Entonces aquí es el demonio que usa a estos pobres brujos que engañan a la gente, ¿no? Qué pobre gente, ¿no? Entonces el brujo ve que la gente ya no hace caso mucho a sus mentiras. ¿Qué va a hacer? Y bien va a invocar al demonio para hacer problemas. Y así fue que reunió un grupo de indios de los más salvajes y con ellos atacó la misión católica. Otro peligro, ¿eh? Otro peligro. Hoy, claro, es fácil. Un pastorcito funda su disque iglesia y aleluya, vengan hermanos, etcétera. Pero mire lo que hacían los brujos con los otros católicos cuando estaban evangelizando a esta gente. Así fue que reunió un grupo de indios de los más salvajes y con ellos atacó la misión católica. Cuando los atacantes llegaron, estaba el padre Roque González tratando de subir una campana a la torre de la capilla. Lo asesinaron ahí mismo a golpes de mazo. Lo asesinaron a golpes de mazo. Esos salvajes engañados por el brujo. Al oír el tumulto, el padre Alfonso Rodríguez salió de su choza y inmediatamente los indios lo asesinaron a golpes también. Enseguida los indígenas prendieron fuego a la capilla y cuando estaba envuelta en llamas arrojaron a ella los 2 cadáveres. Mire, así se evangelizó la América. Sacerdotes católicos que dieron su vida, que fueron asesinados y quemados por los brujos y hechiceros y indios salvajes que desconocían a Cristo. Enseguida los indígenas prendieron fuego a la capilla y cuando estaba envuelta en llamas arrojaron a ella los 2 cadáveres. Era el 15 de noviembre de 1628. Unos días después, los mismos indios asaltaron la misión cercana y asesinaron al otro compañero del padre Roque, el padre Juan de Castillo. Así fueron 3 los mártires que derramaron su sangre después de haber gastado su vida en favor de los nativos para evangelizarlos. El jefe indio Guarecupi dejó escrito: todos los indios cristianos amaban al padre Roque y sintieron su muerte. Era un verdadero padre para todos nosotros los indios y como tal lo considerábamos los que lo conocíamos. Y bien, Dios siga enviando héroes y santos misioneros a su iglesia. Cristo había dicho: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no quedará solo, pero si muere, producirá mucho. Porque los hermanos vemos que realmente son decenas de sacerdotes católicos que murieron, sea de las enfermedades, sean asesinados por los salvajes, los brujos, los hechiceros, los demonios en estas tierras. Entonces decir que la Iglesia Católica no hizo lo que tenía que hacer, bien, es ignorar la historia, Y si los protestantes actuales fueron tan valientes, harían lo que dice San Pablo: pongo mi punto de honor de no predicar a Cristo, sino donde no está predicado. Y donde está predicado, yo dejo en paz. Entonces, que vayan estos protestantes a India, China, Arabia, vamos a ver qué harán. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.